Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Ángela. Buenos días, Valerie. ¿Qué tal están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Este, vamos a ir iniciando. Con el tema del día de hoy, que es la población centroamericana. Pregunta, ¿cuáles son los países que conforman Centroamérica? ¿Cuáles son los países que forman Centroamérica? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Panamá, ahí van 5, faltan 2. ¿Cuáles son otros 2 que faltan? Belice, 6. ¿Y dónde vivimos? Honduras. Honduras. Ahí están los 7. Entonces, vea, le pregunto cuáles son los países que conforman Centroamérica, porque vamos a hablar referente a la población centroamericana. Entonces, cuando se refiere a la población centroamericana, estamos hablando de estos 7 países. El país más poblado de la zona es Guatemala. Guatemala anda entre los 15, vamos a ver, bueno, hace como unos 2 años, 3 años, creo que en el censo que tenían era de 15 millones a 16 millones de habitantes. Casi el doble de lo que actualmente tiene Honduras. Honduras antes se mencionaba que tenía 8 millones, pero creo que ya estamos llegando a los 9.200.000 personas de habitantes. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el país más grande de Centroamérica en extensión territorial? Nicaragua. Guatemala. Nicaragua. Muy bien, Nicaragua. Y sí, Guatemala es uno de los 3 más grandes. Los más grandes de Centroamérica son Nicaragua, Honduras, Guatemala, pues seguiría Costa Rica, Panamá, El Salvador y por último Belice. E igual, el que menos población tiene a nivel de Centroamérica es Belice. Y uno de los países que es muy sobrepoblado para su extensión territorial es El Salvador. Bueno, entonces el pulgarcito le dicen a El Salvador. La población es el conjunto de personas que habitan un mismo territorio en un momento determinado. Para hacer un estudio de la población es necesario identificar su estructura o composición, que se refiere a edad y sexo, su dinámica, es decir, su comportamiento en relación con la cantidad de nacimientos y sus defunciones, así como los movimientos migratorios. Para esto de los nacimientos, utilizamos lo que es elementos para que determinen este cambio de población, es la tasa de natalidad. La natalidad, esta tasa se obtiene de la cantidad de personas nacidas por un año. Los países con mayor tasa de natalidad en el área son Guatemala, Honduras y Belice, con 25 nacimientos por cada 1,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país sí se procrean nuevos seres. Guatemala es la tasa más alta, por eso también tiene el nivel más alto de población, que anda entre los 16 a 17 millones de habitantes. ¿A qué se refiere con defunciones? Defunciones es sinónimo de... Cuando se mueren. Cuando se mueren. Entonces aquí entra lo que es la tasa de mortalidad. Esta tasa, al contrario de la tasa de natalidad, lo que va a medir es el número de personas fallecidas cada año. Así, mientras la natalidad aumenta, la población de un país, la mortalidad la reduce. ¿Sí? Quizás en un año nazcan unas 200,000 personas, pero de repente murieron 50,000.
Entonces, la población, esa población aumentó en 50,000 personas, en 100,000 personas, pero al final tenemos que restarle esas 50,000 personas porque ya no forman parte del sistema porque usted, cuando las personas mueren, el que se queda a cargo tiene que ir al Registro Nacional de las Personas a emitir lo que es un acta de defunción para que a usted lo saquen del sistema. Si usted no hace eso, usted sigue vigente en el sistema. Y ese es el problema que se da en cuanto a lo que decían en este aspecto de lo de las votaciones, que habían personas que quizás ya habían muerto, pero como los familiares nunca fueron a gestionar un acta de función, ahí aparecía activo y votaba, y quizás ya tenía que 50 años de haber muerto o 20 años de haber muerto. Entonces, se imagina. Bueno, de ahí tenemos lo que es la migración, la tasa neta de migración, que esta se representa con una T, una N y una M mayúscula, que significa tasa neta de migración, la cual es la diferencia entre el número de personas que entra a un país con el número de personas que sale de él. Entonces tenemos la migración, que cuando nosotros salimos y cuando entramos a un país, entonces ahí se cumple el proceso de emigrar y de emigrar. ¿Cuál es el país que se emigra con mayor frecuencia de aquí de la zona de Centroamérica? ¿Para dónde agarran las personas? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. ¿Pero usted cree que las personas se van porque ellos quieran o porque las circunstancias que se viven en el país de origen los obligan a que ellos emigren? No, porque no hay oportunidades de empleo. Muy bien. Ese es un factor, que no hay oportunidad de empleo, o tal vez aquella persona tenía su empleo, le iba muy bien, pero le pasó quizás que lo amenazaron, le empezaron a pedir dinero, entonces la persona se vio forzada a salir del país por su propia seguridad. Entonces, oiga bien, los problemas de migración se dan a causa de falta de empleo, como decía Ángela, puede ser la violencia, la inseguridad que se vive en el país, la discriminación. Todos esos factores pueden influir para que las personas abandonen su país de origen y se establezcan en otro país vecino o en un país en otro continente, como en el caso de las mujeres que en la actualidad están emigrando hacia lo que nosotros conocemos como la madre patria. ¿Cuál es el país que nosotros le decimos la madre patria? España. España, muy bien. Pero ahí cabe hacer una observación, y es que en España a quien se le facilita más la oportunidad de empleo o de establecerse es a las mujeres. Los hombres es un poco más difícil que encuentren trabajo en las ciudades, sino que donde hay trabajo en ese país es en las granjas, en las zonas rurales. Pero la pregunta es, ¿usted cree que es correcto que nosotros nos vayamos hacia otro país cuando perfectamente en nuestro país tendríamos que tener las oportunidades de empleo? No. No, ¿verdad? Nosotros tendríamos que tener aquí acceso a un empleo que después de que nosotros nos preparemos en una universidad, cuando nosotros tengamos un título universitario, el Estado, o en este caso los gobiernos, porque el Estado somos todos, pero los gobiernos son aquellas personas que llegan, ocupan un cargo por un determinado tiempo, creen políticas donde el país lo orienten en línea de desarrollo y que se nos permita que cuando las personas que estudian sean introducidas en la vida laboral, que haya oportunidad de empleo, que más bien las plazas vacantes de empleo
hasta sobren, pero en este caso no sobran, son muy limitadas. Tenemos que esperar a que muera una persona, que una persona se jubile, etcétera, etcétera. Bueno, la población de Centroamérica posee una cultura plural debido a la diversidad de grupos étnicos que la conforman. Los tres grupos étnicos mayoritarios son indígenas, afrocaribeños y mestizos. Esos son los tres grupos que nosotros vamos a encontrar en Centroamérica. Los indígenas son aquellos que descienden de los pueblos que habitaban Centroamérica antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se le conoce a la época donde estaban los pueblos étnicos antes de la llegada de los españoles a Centroamérica? Bueno, a América sería. ¿Cómo le llamaban a esa época? Eso ya lo miramos en el tercer parcial. Acuérdense. Bueno, recuerde que Edad prehispánica. a la época prehispánica o precolombina, así se le llama. Muy bien. Muy bien, Ángel. Antes de que los españoles llegaran, acá ya estaba habitado, solo que estaba habitado por estos pueblos, por los pueblos prehispánicos o precolombinos, que ellos estaban establecidos antes de la llegada de los españoles. Los españoles llegan acá, conquistan es que los someten por la fuerza y de ahí los colonizan. Ya cuando los colonizan es que los españoles se establecen ciudades, pueblos en todo Centroamérica y empiezan a evangelizarlos a través de la Iglesia Católica, les empiezan a inculcar sus costumbres, sus tradiciones, su idioma. Por eso es que nosotros hablamos español, porque el español viene del castellano, que es el idioma que ellos hablan. Si no nos hubiese conquistado y colonizado España, de repente nos hubiesen colonizado, conquistado lo que eran los ingleses o los portugueses, incluso los franceses. Pero hubiese sido mejor que nos colonizaran los ingleses, ¿verdad? Así de repente nosotros sabríamos hablar el idioma inglés. Recuerde que ahorita los idiomas que son universales, bueno, el que es más universal a nivel del mundo es el inglés y en un tiempo estaba en auge lo que era el mandarín, o sea, el idioma de los chinos. Usted vea a veces las ventajas que viene a tener por quien sea o por quienes fueron colonizados algunos países. En este caso, Estados Unidos, oiga bien, fue colonizado por los ingleses y ellos tuvieron la ventaja que se han convertido en una de las potencias mundiales que controla lo que es el mercado en cuanto a los aspectos económicos, sociales y políticos. Porque hay que hablar de lo que es la potencia mundial en la actualidad es Estados Unidos y se la disputa con Rusia y con China. Esos son los países del primer mundo. Bueno, entre cada grupo posee su propio idioma, cuando nos referimos a los grupos indígenas. Entre estos grupos tenemos los quiches, los cachiqueles, los quechíes y los mames en Guatemala, los lencas y los tolupanes en Honduras, y de los misquitos, recuerde que hay una mosquitia hondureña y una mosquitia nicaragüense. Entonces ahí la zona de la mosquitia está dividida tanto para Honduras como para Nicaragua, y los bribri en Costa Rica y los cunas en Panamá. Los afrocaribeños son aquellas personas de origen que viven en su mayoría en la costa del Mar Caribe, poseen un idioma propio que es una mezcla del francés llamado criollo o creole, que son lenguas africanas e indígenas. ¿Cómo es que vienen los garífonas a dar a Honduras? Pues los garífonas vienen cuando los negros fueron expulsados de la isla de San Vicente, entonces ellos emigraron hacia lo que es la costa caribeña en este caso, de Honduras, y se establecieron. Ese es el origen de los garífunas, pero en sí los garífunas no son una etnia originalmente
de las tierras de aquí de Honduras, sino que ellos vienen porque los expulsaron de la isla de San Vicente. La isla de San Vicente queda en el Caribe. Y recuerde que los afrocaribeños, en este caso los negritos o los africanos que nosotros llamamos, ellos no son originarios de aquí, sino que son originarios de dónde. Como lo dice la misma palabra, África, viene de dónde? Del continente africano, o sea, viene de África. Allá donde está Egipto, donde está Sudán, donde está Sudáfrica, Nigeria, Camerún, Togo, el Congo, Burkina Faso, donde está Costa de Marfil. De ahí es donde vienen los negros africanos. ¿Y quiénes los trajeron a América? Cuando los indígenas morían y ya no podían trabajar, ¿qué fue lo que decidieron hacer los españoles? ¿Traer a quiénes? Niñas. También esto ya lo miramos, solo estamos haciendo como un repaso, insertando con el tema de hoy. Recuerde que cuando ya los indígenas morían porque los españoles no les daban alimento o porque los sometían a trabajo excesivo o por las enfermedades como la viruela, la gripe, que esas enfermedades no estaban aquí, no se encontraban, sino que los españoles las traen con ellos, más los animales que trajeron. Entonces, ya cuando mueren los indígenas y al no tener aquellas personas que les brindaran mano de obra, entonces ellos traen a los negros, los traen como esclavos de África y los ponen a trabajar en los campos aquí en América. Bueno, luego tenemos otro gran grupo étnico que son los mestizos. También se le llama ladinos, que a estos a los que nosotros pertenecemos. Nosotros somos ladinos, pero cuando nos estén diciendo ladinos, usted ya sabe que se están refiriendo a que somos ladinos y mestizos, es lo mismo. Son el grupo mayoritario en la región formado originalmente de la Unión de Europeos e Indígenas. Todos hablan castellano, o sea, el idioma español. Eso es lo que hablamos. Pregunta. Nosotros somos descendencia de la unión de europeos e indígenas. Si yo le pregunto en el examen, yo le digo, afrocaribeños son el grupo mayoritario en la región formado originalmente de la unión de europeos e indígenas, ¿verdadero o falso? Falso. Escuchemos de nuevo. Afrocaribeños son el grupo mayoritario de la región formado originalmente de la unión de europeos e indígenas. Falso. Falso, porque ¿quiénes son el grupo mayoritario en la región formado originalmente de la Unión de Europeos Indígenas? ¿Son los afrocaribeños? No. ¿Quiénes son? Mestizos. Los mestizos o también, yo puedo escribir ladinos. Ladinos son el grupo mayoritario en la región formado originalmente de la Unión de Europeos Indígenas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque recuerde que ladinos es lo mismo que mestizos. ¿Y a qué grupo étnico de estos tres, que son mayoritarios indígenas, afrocaribeños o mestizos, pertenecemos ustedes y yo? ¿A cuál de esos tres pertenecemos? Los mestizos. A los mestizos, muy bien. A los mestizos. Y recuerde que los mestizos es la mezcla de un europeo con un indígena. Si fuéramos negritos, entonces fuéramos afrocaribeños. Bueno, ya finalizaron de copiar. Yo voy por indígenas. Muy bien, terminen y cuando finalicen me levantan la manito, por favor.
Muy bien, Valeria. Vamos a esperar a que finalice Ángel. Finalizó, Ángela. Yo voy por mestizo. Muy bien. Ya casi. Ya, profe. Bueno, y ahí tenemos el segundo tema, que es la sociedad y cultura de Centroamérica. O sea, si usted se fija, nosotros estamos viendo a nivel de Centroamérica, ya no es a nivel de Honduras, sino que a nivel de Centroamérica. El próximo año, cuando usted ya llegue a quinto grado, usted va a ver los temas a nivel de América, que es nuestro continente. Cuando se llega a sexto grado, se mira a nivel mundial. Bueno, las sociedades humanas son conjunto de personas con una historia, un territorio y una cultura en común. La cultura sirve para explicar las diferencias y las semejanzas entre las sociedades.
recuerde que nosotros tenemos similitudes con el resto de las culturas de Centroamérica, pero también tenemos diferencias, porque eso es lo que nos hace que nuestra cultura sea propia. Solo que hemos ido teniendo el problema de que nos hemos ido aculturizando. ¿Qué significa aculturización? Que adoptamos costumbres, tradiciones de otras culturas, que vamos cambiando hasta el lenguaje. Y eso va haciendo que se dé lo que es la pérdida de identidad. ¿Qué sucede cuando una persona se va a los Estados Unidos? Y allá como al mes o ya a los 4 meses, si usted habla con esa persona, ¿cómo es la forma de hablar de esa persona? ¿Es diferente o es igual? Diferente. Es diferente, ya le empiezan a decir, órale, güey, ándale. Ustedes empiezan a adoptar lo que es el léxico o el lenguaje de la cultura mexicana. O cuando se van hacia España, ya le empiezan a hablar, pues, oye, tío, ¿cómo estáis? Etcétera, etcétera. Empiezan a adoptar el lenguaje que no es de ellos, porque eso pertenece a la cultura de los españoles. Y ahí vamos perdiendo nuestra cultura. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones, que nosotros no conservamos nuestra cultura, sino que adoptamos cultura ajena de otra sociedad. Bueno, se piensa que a cada país le corresponde una sola cultura. Sin embargo, en una misma nación pueden existir varias culturas que se relacionan entre sí. La cultura de Centroamérica es el resultado de la combinación de las culturas indígenas, europea, mestiza y africana. Cabe recordar que cada país tiene grupos étnicos. Va a haber esa mezcla entre los grupos étnicos y recuerde que cada grupo étnico tiene sus propias costumbres y tradiciones y se deben respetar. Y eso nos hace que nosotros lleguemos a convivir respetando esas costumbres y tradiciones de esos grupos étnicos, aunque no estemos de acuerdo con las prácticas que ellos llevan a cabo. Bueno, todos los países de Centroamérica evolucionaron de forma similar en la conformación de sus culturas. Y aquí tenemos la cultura de Centroamérica, tenemos los mestizos, los indígenas y los garífunas. Mestizos, ya como mencionábamos anteriormente, es la unión entre europeos e indígenas. Este es el grupo dominante, surgieron durante la época colonial al mezclarse los españoles con los indígenas. Todos hablan español, pero tienen grandes diferencias entre sí. Los indígenas, estos son descendientes de los pueblos que habitaron en el Istmo antes de la llegada de los españoles, o sea, en la época precolombina o en la época prehispánica, así se le conoce. Cada pueblo indígena poseía su propio idioma. En Centroamérica, los países con mayor porcentaje de indígenas son Guatemala y Panamá. En Guatemala, la mayoría de la población es indígena. Por eso es que es uno de los países que registra una de las tasas más altas en cuanto a pobreza. Por el hecho de que la población en sí es indígena, entonces ellos conservan sus tradiciones y costumbres y eso se convierte en muchas ocasiones como limitaciones para promover el desarrollo, ya que las mismas costumbres y tradiciones no les permiten insertarse en lo que es la sociedad actual. De ahí tenemos lo que son los garífunas, que se originaron de la fusión de indígenas arahuacos y caribes con esclavos negros procedentes de África. Ellos no son originarios de aquí de Honduras, como le dije, surgen de la unión de los negros que fueron expulsados de la isla de San Vicente. ¿Alguna pregunta o duda que tenga al respecto de esto, de la cultura de Centroamérica, refiriéndose a estos tres grupos? Bueno, si yo le pregunto más adelante, bueno,
mencione cuáles son los tres grupos más grandes de la cultura centroamericana, ¿cuál va a ser su respuesta? Mestiza. Mestizos, indígenas y Y garífunas. Muy bien. Bueno, terminen de copiarlo y me avisan cuando finalicen.
Ya, profe. Muy bien, Valerie. Si ya finalizó, ya se puede conectar y nos miramos el día de mañana. Cuídese y pórtese bien. Adiós, profe. Adiós, cuídese. Igual. Gracias. Ya, profe. Muy bien, Ángela. Nos vemos mañana. Cuídese y pórtese bien. Adiós. Adiós.